Consejo Provincial. Damos la bienvenida al viceministro de Educación Regular, don Fernando Jiménez, al viceministro de Planificación, el licenciado Abraham Pérez, y a los dos expositores de esta tarde. Nos acompaña don Enrique Dussel, de extremo izquierdo mío, que nació el 24 de diciembre de 1934 en el pueblo de La Paz, en Mendoza, Argentina. Fue exilado político desde 1975 en México y hoy es ciudadano de ese país. Es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en la Ciudad de México y dicta cursos hoy en la Universidad de la UNAM. Licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Doctor en la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctor en Historia en la Sorbona de París, Francia. Licenciado en Teología en París y en Münster. Y es doctor honoris causa en Freiburg y en la UNSA de La Paz, Bolivia. Es fundador del Movimiento de Filosofía de la Liberación y trabaja especialmente en el campo de la ética y de la filosofía política. Bienvenido, doctor Dussel. Nuestro segundo invitado, que está a su derecha, es el doctor Juan José Bautista, que nació en La Paz, Bolivia, en 1958. Cursó arquitectura entre 1977 y 1980 y luego la licenciatura en Sociología entre 1982 y 1987 en la Universidad Mayor de San Andrés. En 1991 tiene el posgrado de Ciencias Sociales en el Colegio de México, licenciatura en Filosofía de la UNAM de ese país en 1996 y una maestría en 1999 en la Facultad de Filosofía de la UNAM de México. Realiza su doctorado en Filosofía con el tema Hacia una epistemología ético-crítica desde la exterioridad, presentado en 2005. Impartió cursos y seminarios de diversos programas. Bienvenido, doctor Bautista. El acto inaugural previo, obviamente, corresponde a las palabras inaugurales al viceministro de Educación Regular, don Germán Jiménez. Hermano y compañero Enrique Dussel, hermano y compañero Juan José Bautista, nuestro hermano viceministro de Planificación, hermanos y hermanas de las confederaciones de maestros urbanos y rurales, dirigentes de los movimientos sociales, de organizaciones sociales presentes en este tercer seminario de taller internacional, que lleva por título Hacia la construcción del horizonte de la descolonización y la interculturalidad como política del Estado plurinacional boliviano. Hermanos y hermanas, consideramos que a partir de la mirada que da nuestro hermano presidente Juan Evo Morales Ayma, un hermano que está enrumbando, que está llevando adelante el Estado plurinacional por un camino totalmente diferente a lo que habían venido realizando gobiernos neoliberales, apunta precisamente a la descolonización. Y en esa práctica intercultural, que para muchos seguramente que estamos presentes en este momento, no es algo extraño. Yo observo en este momento a muchos hermanos de movimientos sociales y organizaciones que están presentes. ¿Cuánto había costado en gestiones anteriores hablar de la educación intercultural en nuestros países? No fue fácil. Muchos de nosotros, en los esquemas familiares, en nuestras mentes, no conseguíamos que podía construirse un Estado totalmente con una mirada equitativa, con una mirada inclusiva. Y en ese marco de existencia de varias culturas en nuestro Estado, en el Estado plurinacional, hoy convertido en Estado plurinacional, 36 pueblos con diferentes cosmovisiones, con diferentes lenguas,
con diferentes formas de organización, con diferentes formas de educar a sus hijos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y es así que nos atrevimos precisamente los bolivianos y bolivianas, hermanos y hermanas, a llamar a un evento tan importante como fue el Congreso Nacional de la Educación. Congreso Nacional donde definitivamente dio un viraje a una mirada de un modelo totalmente diferente, sociocomunitario. La participación de nuestras organizaciones, de nuestros sindicatos en ese Congreso Nacional, junto con diferentes organizaciones, instituciones del quehacer educativo, participación de las Fuerzas Armadas, participación del sector policial, de las iglesias, hermanos y hermanas, ha sido fundamental. Los resultados de ese Congreso Nacional nos dan determinadas líneas, determinados principios, emergidos y construidos precisamente por los actores de ese gran evento del Congreso Nacional de Educación, realizado en Sucre. También nos dio líneas de Congreso algo importante, de que nosotros en ese marco de descolonización deberíamos ser nosotros mismos quienes construyamos, hermanos y hermanas, un currículum plurinacional. Y precisamente uno de los principios apunta a eso. Cierta ocasión nosotros nos preguntábamos, ¿pero en qué consiste la descolonización? En la acción, en la práctica. Porque podemos llenarnos de discurso, hermanos y hermanas, con el discurso de la descolonización. Eso hay que operativizarla. Y esa es la mirada precisamente de nuestro hermano presidente Juan Evo Morales Ayma. ¿En qué consiste la descolonización? En la vida cotidiana, en la vida práctica, en la interacción, en el aula. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo procedemos con la descolonización de las familias? En la interacción entre nosotros, entre pares, entre comunidades, entre culturas. Hermanos y hermanas, y es así que convocamos precisamente a maestros urbanos, rurales, a organizaciones sociales, movimientos sociales, a profesionales, especialistas identificados con el proceso de cambio, hermanos y hermanas, y fundamentalmente en ese marco de descolonización, porque queremos ser nosotros mismos, se invitó a los hermanos sabios indígenas y originarios. Hay una diferencia abismal con lo que hacían en un marco colonizador, la ley 1565 neoliberal, donde nos imponían cómo teníamos que enseñar, cómo y qué enseñar, cómo organizarnos, qué textos deberíamos implementar en los contextos educativos y las comunidades. Y nosotros dijimos, basta, estamos en condiciones de hacerlo nosotros mismos. Estamos en esa condición y en capacidad, los bolivianos y bolivianas, los hermanos latinoamericanos, de escribir nuestra provincia. Hermanos y hermanas, en este momento estamos observando que existe un doble discurso de los imperialistas. Quieren seguir colonizando a los pueblos del mundo. Y estamos viendo en este momento, hermanos y hermanas, lo que está pasando en Honduras. Tienen ahí precisamente un asentamiento militar, al igual que en Panamá, donde se fueron formando precisamente los dictadores, que ahora no habían olvidado sus mañas, entendiendo deslocar precisamente a un gobierno legal y legítimamente constituido como es el hermano Zelaya. Hermanos, y por voluntad de todos los latinoamericanos, de los pobres del mundo, de las organizaciones sociales, el presidente Zelaya necesariamente, hermanos, obligatoriamente, porque los pueblos del mundo lo reclaman así, va a tener que retomar la conducción de Honduras.
Este es el marco, precisamente, en el que tenemos que, hermanos, debatir un problema todavía latente en nuestros pueblos, un problema que tenemos que verlo en cada contexto, en cada comunidad, en cada base. En Bolivia, y nosotros hemos observado, algunos pacientemente y otros agresivamente con una relación asimétrica, racista, con una mirada de discriminación, un 24 de mayo de la gestión anterior. Querían seguir manteniéndonos colonizados, dominados, esclavos. Y eso, hermanos y hermanas, tenemos que seguir discutiendo, analizarla e incorporar precisamente en nuestras prácticas cotidianas. Esa es la mirada precisamente que está llevando adelante nuestro hermano presidente indígena original, popular, Juan Evo Morales Ayma. Hermanos, en ese marco, y a nombre del hermano ministro de Educación, Roberto Aguilar, quiero hacer llegar un gran saludo a todos y cada uno de ustedes, principalmente a los hermanos que están presentes aquí, Enrique y Juan José, así como nuestro hermano viceministro de Planificación, y a todos ustedes. Hermanos, con estas palabras damos por inaugurado, esperando que las conclusiones sean realmente, y estamos seguros de eso, hermanos, van a ser incorporadas e enriquecidas además en el marco del currículum plurinacional, en el marco de nuestro Estado plurinacional, en el marco de nuestra nueva Constitución Política del Campo. ¡Jalale, hermanos! ¡Jalale a Bolivia unida! Gracias, hermanos. La presencia de nuestro hermano, Dussel, por favor, que pueda pasar aquí al frente. Vamos a hacer una entrega de un obsequio que consiste justamente en uno de los símbolos de nuestros pueblos. De la misma manera, nuestro compañero de inmediato pasamos con el viceministro de Planificación, el licenciado Abraham Pérez. Buenas tardes, estimado doctor Dussel, Marco, bienvenidos nuevamente, un gusto tenerlos acá, cada vez para comentar los trabajos que están haciendo, compañeros del Ministerio de Educación, señor ministro, señoras y señores, vamos al inicio entonces de este acto tan esperado. Los dedos muy chica la sala, ahora hay una fila tremenda que no pueden entrar, lamentablemente, bueno, ya simplemente van a incorporar los las mañanas están todos los días en el Paraninfo y empezamos entonces con la presentación del doctor Dussel, que va a tomar unos 40 minutos y luego inmediatamente va a entrar Juan José, para luego entrar un espacio de debate, por lo cual van a circular en su momento algunas fichas o tarjetas o papeles para que ustedes puedan hacer preguntas en relación al tema que se va a sacar. Doctor. Muchas gracias por esta invitación y
intentaré hacer ante la experiencia que ustedes están teniendo, del cual me declaro pedagógicamente discípulo, y les mostraré por qué, lo cual es casi una contradicción que yo venga a hablarle a los que debo escuchar como discípulos. Por lo tanto, tomen esto como una pequeña contribución, como un pequeño leño que se tira al fuego y que alienta el fuego. Puedo decir, no soy un maestro, sino un colega apenas. Han tenido mis amigos la idea de publicar un pequeño libro, La Pedagógica Latinoamericana, del Instituto de Estudios Bolivianos y demás, que expresa un tanto lo que he escrito sobre el tema. Entonces, lo que haría más bien ahora es comentar algo de este libro, de manera que ustedes después puedan por ahí obtenerlo y se dan cuenta mejor qué es lo que se está queriendo decir en este libro. Voy a tratar tres temas en el fondo, las categorías como fundamentales de una pedagógica. Llamo pedagógica y no pedagogía. Pedagógica como la teoría fundamental del hecho, de la transmisión de una generación a otra, o de los que son más expertos a los que son menos, de un cúmulo de experiencias, que es la pedagogía, pero en sus categorías fundamentales. Lo segundo, lo que yo llamo un proyecto transmoderno, que podría ser elemento también de horizonte para constituir currículum y demás. Y el tercero, el Estado intercultural, definido por la nueva Constitución, en qué consistiría, cómo de hecho han sido los estados interculturales, pero no justos, porque una cultura ha dominado a las otras y no les ha permitido expresarse. ¿Y qué significaría en ese estado intercultural un diálogo creativo intercultural? En fin, algunos temas para lanzar la discusión. Primero, de una manera muy teórica, todavía como las categorías fundamentales. Repasar un poco qué es la pedagógica. Puedo decir, de qué se trata en esa experiencia que alguien da algo a otro, y no quiero decir ni siquiera enseñar. Entonces ahí habría que construir muchas categorías, porque el maestro no es que tiene a veces contenidos que dar al discípulo, sino por el contrario. Hay un texto semita que dice, hay que nacer cada día con el oído del discípulo. Puede decir, el maestro, si es, y la maestra por supuesto, estoy hablando en abstracto, si es más viejo, si tiene más experiencia, quiere decir que ha venido antes al mundo. Y el que ha venido después es el más joven. Pero porque ha venido después está en otro mundo. Y entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar al que viene en otro mundo acerca de mi mundo antiguo? Si no, he aprendido primero lo que él trae de nuevo al mundo. Es decir, no hay ningún maestro que no sea primero discípulo. Y discípulo de su discípulo. Si no, no puede enseñar nada, o no puede enseñar nada útil. En general, y claro, esto supondría otras categorías, porque la pedagógica es parte de una experiencia humana. Pienso que hay tres experiencias humanas fundamentales. La relación cara a cara. Tendría que explicar lo que es esto, y me voy a perder unos minutos en explicarlo. Pensamiento moderno europeo en general piensa que hay una originaria relación de un sujeto con un objeto, que yo conozco algo y ese algo se lo enseño a otro. Pero en realidad, en el mundo, cuando uno está en el mundo, hay objetos, pero cuando aparece alguien, no es un objeto, es alguien. Y ese alguien, entonces es otro sujeto. Y en realidad la primera experiencia del ser humano es el sujeto ante el sujeto. Y esto porque somos, mire qué cosa más simple, somos mamíferos.
nacemos en el vientre de nuestra madre. No somos como los ovíparos que nacen de un huevito. Entonces el pescado pone un huevo y cuando sale el pescado de su huevo está en medio del mundo de objetos y tiene que defenderse porque ahí se lo puede comer hasta su madre porque los peces en esto pues, se alimentan de los propios huevos. Entonces el mamífero no nace así en la intemperie, sino que naciendo en el útero materno nacemos en alguien. Puede decir que nuestro primer contacto no es con la naturaleza, sino es con otra persona. Es una experiencia primero de alguien. Y luego cuando nacemos, somos tomados, digamos así, en la mano de nuestra madre, de nuestro padre y nuestra cultura. Y las primeras relaciones son sujeto-sujeto. Entonces, hay tres posibles relaciones del sujeto con el sujeto. La primera le llamaría yo la experiencia erótica o la experiencia de la procreación o de género, varón-mujer. Puede decir, el ser humano somos también sexuados, hay especies que no son sexuadas, pero nosotros somos. Tenemos esa experiencia que sería una erótica, una relación varón-mujer. Y esto entonces es un poco como el origen. En el origen están los dioses madres y padres, iguales además. No hay un dios padre, sino madre y padre, las abuelas y los abuelos. Todas las grandes culturas originarias desde Alaska, la Tierra del Fuego, piensan que el origen es dual y es una pareja, varón-mujer, mujer-varón. Entonces, esto es el origen. La pareja no se cierra sobre sí, tiene una fecundidad y crea a alguien, procrea, decimos nosotros en castellano. Es el hijo y la hija. Y esa es la prolongación, es la continuación de esa pareja. Ahí se establece la relación pedagógica entre lo que ya está y lo que viene. La tercera sería hermano-hermano, que es la política, que ya es todo una otra lógica. Entonces, de la erótica y la pedagógica surge la pedagógica, o es decir, de una relación padre-madre, y esto lo sabe muy bien, por ejemplo, Freud, que dice que nuestro inconsciente está constituido por la experiencia de nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre. Lo malo, si hay algún psicoanalista, es que Robert Freud tomó a Edipo, que era un mito del pueblo griego, donde el padre quiso matar al hijo, y de hecho no lo mató porque lo que tenía que matar lo dejó, pero después, en una aventura subsecuente, el hijo mató de hecho al padre. Entonces, el padre mata al hijo, el hijo mata al padre. ¡Ah! ¡Qué horrible!, ¿no? Es justamente una pedagógica de dominación. O es decir, que la antigua generación mata a la nueva. Y eso se transforma en el horizonte de todas las enfermedades mentales. Lo que no se ha estudiado mucho es el mito contrario, el mito liberador, el mito interesante y positivo. Es otro ejemplo. Es Abraham. Abraham tenía un hijo, pero con los fenicios acostumbraban totalmente a inmolar al primer hijo. Entonces Abraham subió un monte, iba a inmolar al hijo, que era el padre mata al hijo, la pedagógica de la dominación, pero no lo hizo, amó a su hijo y inmoló un animal. Y entonces Abraham amó a su hijo Isaac, e Isaac amó a su hijo Abraham. Ahí hubo muerte, no es edípico, es antiedípico, ahí hubo amor. Este mito no es estudiado por el psicoanálisis y por eso que plantea mal la relación pedagógica. Solo un hijo y una hija educados dentro del amor y la posibilidad de su desarrollo es lo que permite después la relación del hermano y la hermana en la política, en la igualdad. Pero si ya el varón dominó a la mujer, y eso sería un suicidio, matar a la mujer se compensa en el hijo el amor que no tiene de su esposo, en el machismo, y entonces lo absolutiza al hijo, y el padre se ve excluido. Entonces por eso que tiene el complejo de Edipo para el psicoanálisis. Pero ese hijo que tuvo que negar el amor a su madre va a ser también alguien que en la sociedad política también
imponga la dominación. Es decir, la erótica, la pedagógica y la política se entrelazan. Eso lo expongo largamente al comienzo de la pedagógica, para que se entienda que la pedagógica es un momento de la existencia humana. Vamos a ver ahora la relación de una generación con otra. Se hace siempre dentro de un sistema, de una totalidad, de un sistema ideológico, si ustedes quieran, donde se enseña al que viene, al nuevo, la nueva generación, la escuela, el Ministerio de Educación, la currícula, los textos, todo eso es un material que se va a transmitir al hijo o la hija, o es decir, a la nueva generación. Ahí hay una categoría que quisiera que se entienda. Es la categoría de sistema o la categoría de totalidad. La totalidad puede cerrarse sobre sí. Esto parece muy abstracto y le voy a pedir después quizás a Juan José que lo explique más lentamente. Yo siempre soy un poco rápido. Un sistema puede ser de totalización. Entonces pienso en la Bolivia antes de la revolución. ¿En qué situación se encontraba? Se encontraba con una élite que de alguna manera imitaba a la enseñanza moderna. Cuando digo moderna, no crean ustedes que estoy hablando en positivo. Estoy hablando más bien en algo que hay que superar. Es decir, estoy hablando en algo que hay que criticar. Ustedes saben que el gran pedagogo moderno, pues ¿quién fue? Fue Jean-Jacques Rousseau. Y Rousseau escribió un libro muy conocido en la historia europea de la pedagogía, El Emilio. El Emilio es la historia pedagógica de un niño que es educado, pero es muy interesante. Es un niño a la manera europea de educar. El niño, Emilio, era huérfano, según dice Rousseau. Miren qué notable. No tenía padre ni madre. Era un niño que tenía que ser educado por un preceptor. Y el preceptor le dice al niño, tú puedes ser libre en todo, pero me tienes que obedecer a mí. Es decir, en cuanto a la relación pedagógica, le debía obedecer al maestro. Entonces, había aquí un yo magistral, le llamo yo, un yo maestro magistral. Si en Descartes hay un yo pienso, y en Adam Smith hay un yo trabajo, ese yo también se impone en la pedagógica. Hay un yo que enseña a alguien que no sabe y le va a enseñar ¿qué? Le va a enseñar los contenidos del sistema vigente, que es esa totalidad cultural. Piensan ustedes en Bolivia, que había un ministerio dirigido por un Estado en manos casi siempre de blancos y mestizos, que eran herederos de los patriotas que nos liberaron de España, pero así se quedaron con el poder. Y entonces educaban a la europea. Entonces, un problema ya fundamental de esta educación, vamos a ver, es que tiene un contenido muy preciso, que yo llamo el eurocentrismo. Lo voy a escribir despacito. Euro viene de Europa, y centrismo es pensar que Europa fue la cultura más desarrollada de toda la humanidad, y ella es la cultura moderna. Entonces, toman los contenidos de esa cultura, el maestro en su Ministerio de Educación, y le enseña al discípulo que debe aprender, porque es ignorante. Puede decir, no trae nada. Entiendan que esto que estoy diciendo lo voy a destruir completamente. Esto es justamente lo que hay que eliminar, pero lo quiero explicar porque muchas veces pasa por ser lo único que se tiene experiencia. Entonces, el maestro enseña la ciencia europea, que claro, tampoco es europea, porque la matemática que enseña
como decía esta mañana, no crean ustedes que fue un invento europeo. En gran parte la habían descubierto, por ejemplo, los árabes, porque el número arábigo viene de la Arabia y no viene de los europeos. Pero en fin, hay ciencia, y hay sobre todo historia, y hay sobre todo lengua, que enseñan la propia. Entonces, el yo magistral enseña a un niño que al principio es ignorante y que aprende. Y que entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recordar lo que el maestro le enseña. O es decir, tiene que memorizar. Es una pedagogía de la memoria que Paulo Freire, ustedes lo conocen, y si no lo conocen, pues hay que conocerlo. Paulo Freire es el gran teórico de la pedagogía latinoamericana de la liberación. No sé si la pedagogía de la dominación está bien editada y está en manos de todos los maestros en Bolivia, pero yo creo que ese libro tendría que estar. Paulo Freire es el creador de la gran pedagogía latinoamericana de liberación, que también quiero explicar en qué consiste y cómo funciona. Pues si eres un teórico, que debo decir que nuestras facultades de pedagogía, la universidad aquí, pero también en México y en Buenos Aires, en muchos lados, no se enseña Paulo Freire. Se enseña el Piaget y se enseña una cantidad de autores europeos, pero no se enseña el gran pedagogo del siglo XX, que es Paulo Freire. Paulo Freire llama a este tipo de pedagogía la educación bancaria. Bancaria en el sentido despectivo de un banco. En el banco yo pongo dinero y luego lo puedo sacar, y estableciendo un cierto interés. Es decir, el maestro pone en la cabeza del niño una cierta instrucción y después puede devolvérsela y quizás un poco acrecentada, pero en el fondo no interesa. El asunto es que no se haya perdido la enseñanza. El niño debe recordar, y recordar lo mismo que le fue dicho. Ahora, usted se encuentra, ya para algunos que estén a otro nivel, esto es un poco lo que hacía el gran Sócrates, este maestro griego, que pasa también por ser un gran pedagogo, pero sutilmente era un gran dominador. Sócrates tenía un método que se llamaba mayéutico, y él hacía preguntas a sus discípulos, y todos podían ir respondiendo. Le decía, por ejemplo, ¿qué es la justicia? El alumno decía, yo no sé. ¿Pero sabes qué es distinto a la injusticia? Sí, yo sé. ¿Y cuál es el injusto? Y bueno, el injusto es el que no paga lo que debería. ¿Qué es lo que hay que pagar? Y así poco a poco le iba sacando, y el discípulo podía ir respondiendo, y al fin, por las preguntas, el discípulo había llegado a una exposición sobre la justicia espléndida, y le dijo, ¿y dónde tenías tú este conocimiento que me dijiste que tú no sabías lo que era la justicia? Entonces le decía a Sócrates, lo que pasa es que tú viste entre los dioses, antes de que tu alma cayera al cuerpo, todas estas cosas, y yo lo que te he hecho es recordarlas. O es decir, vuelve a ser la memoria, el recuerdo. Le hizo recordar lo que había visto con los dioses y se lo había olvidado, y él con sus preguntas se lo hace recordar. Es una pedagogía del recuerdo solo, y el recuerdo solo es repetición, y repetición no es creación de lo nuevo, sino es quedarse en lo ya instalado. Entonces esta pedagogía bancaria toma un pueblo, y toma un pueblo indígena, los pueblos originarios, en la organización, por ejemplo, de Bolivia, o de México, o de Ecuador, en América Latina, domina un pueblo mayoritario en el siglo XVII, XVIII, y después en algunos países va quedando no como mayoritario, pero sí en Bolivia. Y sin embargo, les enseña con esta pedagogía, les pone en la mente de los niños la cultura europea, y como no es la propia cultura, la tienen que recordar, y si no la recuerdan, al final de su colegio primario o secundario, le dan diríamos así, un diploma, pero el diploma es de ignorancia, porque ese niño sabe que nunca puede saber bien esa cultura que es extraña, de tal manera que se siente inseguro y no sabe cómo
entender lo que le han dicho. Esto sería un tipo de pedagogía dominadora que al niño, cuando es participante de un pueblo que no es europeo, se le da una instrucción que no es propia. Y los contenidos son eurocéntricos. ¿En qué sentido? Que enseñamos todos los elementos fundamentales de Europa. Yo insisto en la historia. Me decía alguien que justamente para escribir los libros de historia tienen dificultad de encontrar historiadores, porque todos los historiadores que tenemos, aún los que enseñan historias nuestras, muchas veces son de mentalidad eurocéntrica. ¿Cómo estudiamos la historia? Dijimos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, descubrimiento de América, y después estudiamos la historia de nuestros pueblos originarios. Eso es lo que está en todos los currículos. Bueno, eso es justamente un tipo de enseñanza dominadora que enseña otra cultura, pero no me enseña la propia. Además, las culturas originarias son el contexto del descubrimiento. Es decir, miren qué absurdo. Llega Colón y descubre América. Y los americanos no habían descubierto América. El 12 de octubre celebramos el descubrimiento de América. No es un insulto, no sería una fecha que hay que borrar del calendario. ¿Qué significa eso de descubrimiento? Fue la invasión de este continente, no el descubrimiento. Pero aún nosotros repetimos la palabra, siendo nosotros americanos, nos descubrieron. Y entonces, ¿qué? Que nosotros no habíamos descubierto este continente. Nosotros mismos nos anulamos y desaparecemos. Esa es una historia que nos enseña a ser europeos, pero al no serlo, nunca lo llegamos a poder hacer. Esta dominación es la que hay que cambiar completamente. ¿Y cómo se cambia? Se cambia justamente teniendo bien claro que el otro, el joven, la cultura popular, no es lo ya establecido, sino que es lo nuevo. Hay que tener respeto por el otro. Y el otro, en la cultura nuestra del siglo XIX y XX prácticamente, negaron nuestras grandes culturas populares y originarias y las dejaron fuera del currículo, fuera de la enseñanza de la cultura. Entonces, el otro, que yo diría, si hay una totalidad pedagógica, dominadora, que se enseña lo mismo que en otras partes a nuestro pueblo, el otro ahora debe ser reconocido como otro. Y entonces Paulo Freire tiene toda una metodología, porque por ejemplo la señorita en una clase, cuando viene un niño, no le va a decir no me hables alguna lengua que no sea castellano, sino que la señorita podría decirle, si es blanca y mestiza, sí que tú hablas otra lengua, o sea, eres más culto que yo, porque yo hablo una sola y tú dos, así que eres más sabia. Y además, tú ya tienes una cultura, y entonces yo tengo que aprender tu cultura para poder a esa cultura darle nuevos elementos. Pues ahí es donde el maestro no enseña algo que el discípulo no tiene, sino que parte de lo que el discípulo tiene y de ahí aprende el contenido de lo que va a dar. Pero además, el Emilio era un huérfano. Y en cambio, aquí el que tiene que venir al sistema escolar no es un niño, un huérfano, solito, es una comunidad. Entonces, la enseñanza no supone la relación autoritaria de un maestro que enseña una cultura extraña a un niño que la ignora a la extraña, pero tiene una propia que la niega, sino que tendría que ser el maestro que es respetuoso de la cultura del otro y al mismo tiempo no lo toma como un huérfano que le va a llenar la cabeza, sino como un joven que tiene otra experiencia, pero que tiene ya toda la cultura de su pueblo y comunitaria. Entonces ya no es un yo que enseña ante un yo niño que aprende, y eso es el caso de, no voy a entrar a nombrar los pedagogos europeos, pero casi todos piensan la relación de un maestro con un discípulo y no piensan comunitariamente. En cambio, Paulo Freire
Para él, el ideal pedagógico es partir de la comunidad y partir de lo que ya la comunidad sabe y más bien ir trabajando sobre el contenido de lo que esos niños o esos adultos ya traen. Entonces, no es una educación dominadora de una cultura extraña, sino al contrario, un respeto a lo propio y al mismo tiempo una pedagogía que se llama dialogal y comunitaria. Esto es una experiencia, hay que saber hacerlo, hay que saber ponerse en medio de una comunidad y discutir los temas y no imponerlos, sino sacarlos. Por ejemplo, se puede empezar un curso para que entiendan qué significa de nuevo la historia. Pero si estamos al comienzo de la escuela primaria, con 6, 7, 8 años, no le podemos empezar a hablar de los héroes y de cosas antiguas. Lo que tenemos que hablarle es de la realidad bien concreta. Anda con tu abuelo y pregúntale qué recuerdos tiene acerca de un tema. Y entonces él se da cuenta, el niño de 7 años, que el abuelo tiene experiencia de un pasado que él no tiene. Y entonces dice, que decir entonces que en mi comunidad hay gente que tiene recuerdos del pasado que yo no tengo. Y ahí entonces va entendiendo lo que significa tener la memoria de un pueblo, pero no estudiar simplemente un texto acerca de cómo está la ciudad o la cultura urbana, sino a partir de la experiencia quizás rural de un pueblo, donde se cuentan entonces las tradiciones, y esas tradiciones hacen entender lo que significa la historia a ese niño. O es decir, no se les enseña un contenido extraño y más de una cultura extraña, sino que se parte de la experiencia de ese otro a un otro. Para el maestro sí que es blanco mestizo. Si es un miembro de la comunidad originaria, entonces ya tendrá un conocimiento pedagógico por el que podrá llenar de mayor sentido a eso que ellos van diciendo, porque entonces el abuelo se recuerda ciertas cosas de 1920. Entonces él puede reconstruir ese momento de ese pueblo porque él ha estudiado el tema. Y entonces la pedagogía ya no sería una pedagogía memorística, sino que sería una pedagogía donde el discípulo sabe el tema. Lo que se le agrega simplemente es criticidad y mayor conocimiento. La geografía igual. Habría que partir de cómo está constituido ese pueblito, la montaña, cómo se llama, el río, y lograr hacer un dibujo de lo que yo veo. Y desde ahí después lentamente ir creciendo. Pero entonces yo ya tengo un conocimiento directo sobre el contenido. Debe ser una pedagogía creativa. ¿Y por qué creativa? Porque la nueva generación trae nuevos temas que el maestro no conoce, y por lo tanto el maestro debe ser atento a aquello que le agrada a esa nueva generación, hasta su música. Si no es la propia, pues debería apropiársela, para no decir, no, en mi tiempo se hacía otra, se danzaba de otra manera. No, si ahora se danza de esta, hay que aprender. Entonces, una pedagogía liberadora en general y en abstracto sería que el maestro tome con respecto al discípulo y se coloque primero en posición de aprendizaje del otro, desde su lengua, desde su comunidad, y aprendiendo lo que el otro revela, se maneje para devolvérselo criticado y ya formulado. Y el otro entonces toma autoconciencia de su propia existencia, de su propia tradición, de lo que ya sabe, de lo que ahora es crecido en conocimiento. Esta es la idea de Pablo Freire. Claro que es mucho más, porque Pablo Freire no es solamente un educador de contenido puramente de aprendizaje. Él también lleva al aprendizaje de una conciencia política. Es decir, lo que le interesa a Pablo Freire no solamente enseñar a escribir y a leer, sino a darle a la comunidad una conciencia crítica
Su método tiene casi 10 momentos y no lo voy a ir describiendo uno por uno, pero sería muy bueno, porque esto sería educación de adultos. La educación de adultos no es como la primaria o la secundaria, sino que es una educación popular, en donde se puede enseñar a escribir gente que no escribe, pero además de aprender a escribir, que no es lo más importante, tomar conciencia de la historia y la conciencia política. Les voy a decir un poquito rápido esos momentos para Paulo Freire. Miren, el primer momento, dice Paulo Freire, en el que se reúne la comunidad y el maestro dialogando con ellos. El primer momento, primero, se parte de la lengua de la comunidad, se parte de la comunidad y se parte de la cultura de la comunidad. Si estamos pensando en una comunidad originaria, pues entienden ustedes lo que significa. No es lo mismo que un barrio urbano donde se habla castellano en La Paz. En cada caso hay que partir de su realidad. Él dice lo siguiente: para poder hacer tomar conciencia histórico-política al educando, siempre hay, lo primero, una situación límite, una situación en la que de pronto el mundo cotidiano entra en crisis. Y yo diría que esta es la situación de Bolivia hoy. Bolivia como totalidad está en un momento de creación crítica, de tal manera que el maestro, en vez de enseñar cosas, primero debe hacer tomar conciencia de la situación que está viviendo la comunidad. Dice Paulo Freire: entendemos, por ejemplo, la situación límite de los campesinos del nordeste del Brasil. Estaba ahí él y ahí empezó su educación. Ellos tienen una conciencia fuertemente oprimida que les impide tener una percepción estructural de la realidad. Están metidos en la realidad, son pobres, pero no saben por qué y nunca nadie se los ha enseñado por qué son pobres. Son incapaces de percibir el hecho, la situación límite, como algo que se construye como realidad objetiva. Pero a pesar de ello y por ello, de ser hombres, necesitan explicar la realidad en que viven. ¿Cómo se cuestiona? ¿Cuáles son las razones que se dan? ¿Cómo analiza este caso su conciencia oprimida? Pues decir, esta conciencia, este método, supone hacerse cargo de la realidad. No estoy hablando ya de la escuela, estoy hablando de una comunidad de adultos, donde también hay que pensar en la educación. Entonces, uno vive una situación, pero no tiene conciencia de ella. Entonces, dice Paulo Freire, el primer punto es la toma de conciencia. ¿Cómo yo tomo conciencia en la situación que me encuentro? Entonces, él a veces, por ejemplo, usaba fotos. Ponía a la gente en una pequeña chocita y casas muy grandes y muy ricas, una foto. Y decía: ¿dónde vives tú? En las chocitas. Y tú vives en las casas grandes de 10 pisos. No, yo no vivo allá. ¿Y por qué no vives? Y a partir de una foto empezaron a darse cuenta que había ricos y había pobres, había dominadores y oprimidos, y les problematizaba esa situación. Se van tanto en conciencia. Entonces él le llamaba a eso la toma de conciencia. El maestro no le está enseñando ningún contenido, le está haciendo tomar conciencia de los contenidos de su vida cotidiana. En el tercer momento, entonces, discuten en común qué significa una conciencia ingenua. La conciencia ingenua es vivir el mundo y sufrir la opresión y creer que es por naturaleza, porque Dios no quiere, y me resigno y ahí estoy. Entonces, la concientización es una palabra que ellos inventaron. Concientización no es lo mismo que tomar conciencia. Concientización es un proceso y la educación va a ser un proceso. Tomar conciencia de la opresión que sufro es fruto de una injusticia, y entonces ve las estructuras que causan esa injusticia. Puede decir, no es un señor que está enseñando cosas extranjeras a alguien, sino alguien que parte de la realidad completa, que cada uno conoce y que le hace tomar conciencia de esa injusticia. Voy a decir, es en realidad una educación política de su propia cultura. Pero cuando toma conciencia, dice Paulo Freire, en cuarto momento, le entra un poco lo que se llama el miedo a la libertad.
Puede decir, se dan cuenta de que tendrían que actuar, pero actuar tiene sus peligros. Y por lo tanto, me asusto de tener que tomar responsabilidades en el barrio, empezar a hacer cosas, porque las cosas no funcionan como deberían. Entonces, dice, siempre encontré que la gente que toma conciencia le teme, sin embargo, comprometerse. Y entonces, en común, hay que discutir cómo entrar a ser actores de la historia, aunque eso exija un acto de valentía. El quinto momento es el momento crítico del educador. Puede decir, el educador va acompañando este proceso, pero como dije, no va enseñando contenidos, sino va dando una conciencia crítica de lo que acontece. Y la educación va a consistir no en saber más cosas, sino en tener conciencia crítica de todo lo que voy sufriendo. El hecho que un indígena o un miembro de una cultura originaria tenga una lengua y tenga una historia y una memoria y una cultura, pero vaya al colegio tradicional antes y tuviese que hacerlo en español y aprender una historia de los criollos y mestizos y no conocer nada de los propios, y además no poder hablar su lengua, de tal manera que si la habla, la señorita lo ponía en penitencia. Y entonces después ese niño llegaba a su casa y le decía a su papá y su mamá, somos unos ignorantes y yo no voy a hablar más mi lengua porque si no la señorita me va a castigar. Miren qué distinto que la señorita diga, tú hablas una lengua, eres más culta que yo. Y ya tienes un sentido del bien y del mal, pues tú ya sabes todo lo que te puedo enseñar. Lo único que debes hacer es dar conciencia crítica de lo que ya eres. Entonces el niño o esa niña llega con su madre y su padre, le dice, la señorita me dijo que somos sabios, porque tenemos una cultura. Eso es distinto a otro, es muy distinto. Y eso de lo que se trata ahora, es darle a todo un pueblo la conciencia de que tienen cultura, de que tienen que recordar esa memoria, pero también en conciencia política de que han sufrido una injusticia y tienen que defenderla. Y eso también es un momento. El sexto momento, dice Paulo Freire, sería la que él llama conciencia ético-crítica. Voy a leer un texto. La transitividad crítica, o decir, el dar al otro en conciencia crítica, a la que llegamos por una educación dialogal, es decir, haciendo un diálogo con el niño y activa, que asume la responsabilidad social y política, se caracteriza por la profundidad y la interpretación de los problemas. Puede decir, no tenemos agua. ¿Por qué no tenemos agua? Me acuerdo de una venezolana que a partir del problema del agua hizo todo un movimiento nacional, porque no llega el agua a mi casa, porque no hay tubos, pero porque hay malas conexiones. Pero ¿de dónde viene el agua esta? Viene de unos canales. ¿Y quién domina esos canales? Y esos canales vienen, y entonces la gente empieza a tener conciencia de que hay cuencas donde el agua se distribuye y el agua va a ciertos barrios más privilegiados y no va a otros barrios pobres. Y en los barrios pobres después ya no hay ni canalización y empiezan a descubrir desde el agua toda una organización de injusticia que toman conciencia ética política porque simplemente no pudieron sacar la llave del agua, no había agua. Pero el agua es una ocasión de mostrar cómo se organiza la sociedad y se le enseña. Y entonces dice Paulo Freire, por la sustitución de las explicaciones mágicas por principios causales, por la seguridad de ir argumentando a partir de las propias tradiciones. Entonces, así él llega también al momento séptimo, en que ese grupo tiene que empezar a actuar. La educación, en el fondo, no es teoría, aunque en la escuela se ve mucha teoría, pero la educación es práctica. La gente del alto, al hacer sus movimientos, al bajar sobre esta La Paz, en esa experiencia tremenda, de muchos meses de trabajo, surgieron militantes y gente con conciencia crítica. No la aprendieron en la escuela, no la aprendieron en la universidad, la aprendieron en la acción política. Entonces, después de tomar conciencia, hay que proponer acciones precisas.
vamos a ver cómo luchar para tener el agua. Pero el tener el agua debe ser una conciencia crítica de la estructura de su distribución. ¿Quiénes son las autoridades que la conceden? Y ahí, por ejemplo, es necesario poder escribir un texto, pero no sé escribir. Entonces empiezas a escribir. El escribir no es una finalidad, es una mediación para poder transformar la realidad, dice Pablo Freire. Es un proyecto pedagógico completo. Y entonces el militante, ya ahora con conciencia, entra a transformar la realidad. Y en la transformación va aprendiendo. Es decir, que hay que proponerse acciones prácticas para que la gente aprenda, como digo, la estructura, saber que hay una autoridad, pero que si hay oponentes, de que este tiene tal función y el otro tal, y cómo moverme dentro, y empiezo a descubrir por conocimiento la estructura social, por ejemplo. Y eso es fundamental en la educación, pero como práctica de la libertad, dice Pablo Freire. Bueno, por último, el momento siguiente sería la crítica, la denuncia de lo que está pasando, el ser capaz de expresar a otros la situación que uno se encuentra, pero el final sería la transformación de algún aspecto de la realidad, habiendo aprendido cómo funciona ese subsistema social, y entonces yo ya puedo después pasar al conocimiento de la sociedad a otros niveles. Pablo Freire tiene claro que la educación no puede ser solo teórica, tiene que ser práctica, tiene que ser comunitaria y real. Pues tienen que haber experiencias donde yo pueda ir practicando. Esto es un primer aspecto. Y está escrito, ustedes después lo podrán leer y podríamos después en alguna otra ocasión discutir. Yo quiero pasar al segundo momento, que es hablar de este contenido eurocéntrico para llegar a otra visión de las cosas. Lo que yo llamo, y ustedes de cierta manera lo tienen, porque están hablando de que es un estado intercultural. Hay muchas culturas, pero pareciera que hay una que es dominante y las otras que son folclóricas o tienen que aprender de ellas. Hay una que es la cultura moderna, y la moderna se impone, y las demás tienen que aprender. Yo creo que habría que tener claro que para decolonizar toda nuestra enseñanza hay que comenzar una crítica a la modernidad. Es decir, hay que poner en su lugar. No hay que simplemente decir, lo moderno es mejor. ¿En qué sentido? ¿Qué es la modernidad? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Cuáles también son sus éxitos? Y no será que estamos al fin de esa etapa y tenemos que empezar a pensar lo que viene después. Y eso es lo que yo llamo lo transmoderno. Ahora, ¿cómo poder explicar esto en pocas palabras? No es fácil. Desde la conquista de América, es decir, desde que llegó Pizarro y Almagro a Perú y después llegaron los conquistadores aquí, hicieron un corte en la historia, porque los grandes pueblos originarios sufrieron la invasión europea. Para Europa, eso fue la salida de su enclaustramiento, de su sitio que tenían en Europa por parte de los árabes y los otomanos. Es decir, los europeos eran una cultura periférica y secundaria que no podían salir porque había pueblos más poderosos que ellas, que eran los pueblos árabes, que estaban en todo el Mediterráneo y que los tenían ahí encajonados. Es decir, que nosotros a veces no percibimos que la llegada a América de los españoles fue la primera experiencia que tuvo Europa de salir de sus límites y comenzar un proceso que lo va a llevar a hoy hasta a la dominación militar de la tierra. Pero nosotros fuimos la primera experiencia de esta salida. Eso fue el comienzo de la modernidad. Entonces, esa cultura europea se impone sobre los dominados. Y eso es lo que yo estaba diciendo, que es lo que nosotros en un tiempo imponíamos como el contenido de la educación. Y esa cultura europea constituyó colonias. Fue la primera cultura mundial que tuvo colonias.
ninguna cultura había tenido, ni los chinos, ni los hindúes, ni los árabes, ni los romanos. La palabra colonia viene de Roma, pero colonia eran las provincias junto a la ciudad de Roma. Pues decir, en el fondo era su propio cuerpo que crecía, geográficamente homogéneo, con lenguas más o menos parecidas. Los galos de Francia eran muy parecidos a los itálicos y eran pueblos hermanos, si ustedes quieran. Eran como parte del imperio inca, que si se puede llamar imperio, del Imperio, e iba creciendo, pero no tenía colonia. Europa es la primera cultura en el mundo que, saltando el Atlántico, conquista grandes reinos, aztecas, mayas, chicchas, incayos, que son completamente distintos a Europa, y lo constituye como colonia. Hablar de decolonización significa dejar de ser colonia, pero no lo hemos dejado de ser. Hace 2 siglos se hizo un proceso de emancipación, pero en gran parte abortó, no funcionó, porque seguimos dependiendo de Estados Unidos, de Europa, dependemos para la industria, dependemos para la política, tenemos que pedirle permiso a hacer todo lo que hacemos hasta antes de la revolución, y eso es lo que molesta. Bolivia ahora empieza a decidir por sí misma, porque tiene un gobierno que se apoya en la totalidad de la población, mientras que antes la élite se apoyaba solo en el 25-30% de la población, y gran parte de los pueblos originarios eran ignorados como ciudadanos, estaban fuera del orden político y no les podían dar fuerza a un gobierno criollo que tenía que agarrarse de los imperios de turno para poder gobernar. La colonialidad es un problema político y cultural, es decir, pensar que el poder está fuera. Entonces el rey de España es el que decidía todo. Después va a ser Inglaterra la que decida en las grandes cuestiones económicas, y ahora Estados Unidos, que justamente se habló de Honduras, pues los militares que acaban el golpe han sido formados en la Escuela de las Américas, y ciertamente el Pentágono le ha dado permiso, aunque Obama no. Hay una pequeña contradicción hoy en Estados Unidos. No, Obama, como hombre de derecho, no le puede dar al nuevo gobierno el ser legítimo, pero el Pentágono tiene ahí a los mejores alumnos de la Escuela de las Américas, y le cuesta mucho dar la espalda a sus alumnos, de tal manera que ahí vemos la presencia militar todavía de Estados Unidos. Hace 30 años América Latina estaba completamente en manos de las dictaduras, todas orquestadas desde el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado. Kissinger decidía el golpe de Estado en Chile y se dio y se acabó con Allende. Eso es ser colonial todavía. Es todavía ser colonia. El virrey está afuera, ¿no? O mejor dicho, el rey. Romper eso culturalmente es muy difícil. Y enseñar eso es hasta psicológico. Hay que pensar que podemos ser nosotros mismos y decidir desde nuestro propio pueblo. Eso hay que inculcarlo en todas las materias. En todas las materias, hasta en matemáticas. ¿Cómo? Por ejemplo, enseñándole que las matemáticas no son europeas, sino se inventaron en Bagdad, que ahora Bush, por suerte ya terminó, pero destruyó Bagdad. Bagdad era una ciudad que tenía universidad, la más desarrollada en la matemática en el siglo IX, X. Entonces uno puede decir, los números que estamos usando en matemáticas no crean ustedes que son europeos, son árabes, como para romper un poco el esquema. Y así podemos dar continuamente ejemplos de que el saber no es solo europeo. Pero el asunto es que voy a representar de esta manera. Europa, como en un cono, no sé si ya me ven porque esto está un poco bajo, como con un cono, si fuera una linterna que ilumina, un cono de luz. Entonces impactó primero América Latina y la dominó y la explotó, nada menos. Del Potosí salieron como 15.000 toneladas de plata, que fue la primera moneda mundial con el de Zacatecas y de la zona de México. Puede decir que México y el Perú, Bolivia en realidad, no el Perú sino el Alto Perú, el Bajo, dio el primer dinero mundial.
El primer dinero que funcionó en todo el mundo, en la China, en la India, entre los esclavos en el África o en América, fue la plata y sobre todo la plata del Potosí. Y entonces nos extrajeron riqueza y fue el origen de su acumulación para crear el capital. Dominaron América Latina, pero al mismo tiempo despreciaron muchísimo, que fueron justamente todas las culturas originarias. No les interesó lo que pensaban, lo dejaron como en la nada. Lo mismo hicieron con el mundo árabe musulmán, lo hicieron Polonia, explotaron el norte del África y los países árabes. Después lo mismo hicieron con el sudeste asiático, con la India, con la China, etc. Es decir, crearon colonias en todo el mundo, extrajeron riquezas e información y también bienes cotidianos. Si ustedes vieran lo que comía un europeo en el siglo antes del descubrimiento de la invasión de América, no tenían ni azúcar, ni tenían papa, ni tenían chocolate, ni tenían tomate, era una comida aburridísima, comían cosas muy simples, vino, pan, pero la gran variedad de alimentos viene de la papa peruana, boliviana, viene del tomate mexicano, viene del azúcar de Indonesia, y cada una de estas grandes culturas coloniales aportaron alimentos. El cambio de la alimentación es una metáfora de la información científica que tomaron de la periferia, sobre todo de la China y la India, y le hicieron conocimiento propio que después pusieron a los otros como un conocimiento mundial. Es decir, la modernidad sería aquella región dominada por la ciencia europea que asumió parte de las culturas que le informaron sobre su conocimiento. Pero Europa despreció, dejó así como fuera, despreció las culturas autóctonas de todos los continentes. Ignoró lo que la China había pensado y tenía como tradición, el sudeste asiático, la India, Indochina, el conocimiento bantú africano no le interesó, de los pueblos originarios lo ignoró. Pero esos pueblos siguieron en sus tradiciones, y en el caso de Bolivia, mucho más, porque es una mayoría. Entonces, el caso de Bolivia es un ejemplo mundial de un sistema orquestado por una minoría blanco-mestiza de cultura eurocéntrica, negando como nada la gran cultura de un pueblo excluido. Es un problema pedagógico, porque ese niño indígena llegaba al colegio tradicional y, como les digo, se sentía una cultura extraña, no podía nunca dominarla y era declarado ignorante y se creía que por eso era pobre, siendo que era pobre por una dominación racial clasista que tiene completamente otras razones que no haber estado en la escuela. Y muchos creen que son pobres porque no estuvieron en la escuela, pero esa escuela no los formaba para nada, sino que en el último de los casos se transformaba un indígena, pero de alma blanca, como decía, puede decir, de contenido europeo, porque si no, no se lo reconocía. ¿Qué está pasando en el mundo? Y Bolivia es el mejor ejemplo. Eso negado por la modernidad está tomando conciencia. Y está tomando conciencia de la dignidad de su cultura, de la antigüedad de su cultura, y entra ahora un diálogo con la modernidad, no negándola, pero haciendo un diálogo. Puede decir, las culturas amerindias o originarias, negadas por la modernidad como folclórico, como mágico, como mítico y racional, todos los saberes populares de su medicina y todo, ahora empiezan a ser reconsiderados. Y es ahí donde la pedagogía de Pablo Freire interesa, porque se puede reunir a una comunidad y volver a recolectar las hierbas que son usadas para curar enfermedades. Y habría que no perder ese saber y poderles dar nombre, hacer diccionarios y usarlo. Volver también a la medicina tradicional y al derecho tradicional, ahora tenemos el problema, y a la educación, y todo esto que llamamos tradicional es una toma de conciencia del valor de aquello que la modernidad negó. Pero eso no está pasando solamente aquí, está pasando en la China, está pasando en la India,
existe todo un renacimiento en el África, y qué decir en el mundo musulmán, que a veces lo plantean mal, porque los fundamentalistas árabes dicen la tradición árabe es lo que vale, y los europeos no nos interesan para nada y los echan. Es una posición fundamentalista muy fuerte, pero que significa toma de conciencia de lo propio. Ese es el primero, y eso se está dando aquí, por supuesto, pero hay que continuarlo, hay que hacer la historia de cada una de las comunidades, hay que hacer la organización que tenían política, la geografía de cada uno de esos pueblos. Es decir, para hacer textos en cada comunidad hay que hacer investigación ahora para que ese interés por lo propio cobre un análisis realmente de un saber que se pueda enseñar a las nuevas generaciones. Es una tarea, me parece, del Ministerio de Educación, de que hubiese textos para cada una de las comunidades desde su propia tradición. Es muy difícil, quizás no tenemos científicos para hacerlo, pero hay que proponérselo, porque los aymaras son más importantes, tienen más sabido, pero los otros tienen menos, entonces habrá que ir por partes. De todas maneras, primer momento, toma de autoconciencia de la dignidad de la propia cultura, excluida. Segundo, diálogo con la modernidad. Sí, se puede dialogar, se puede ver qué es lo que avanzó la modernidad y qué es lo que yo puedo adoptar, pero yo lo adopto, no me lo imponen. Por ejemplo, usar la computación, pues es un gran instrumento, los niños podrían muy bien. El problema es que todos los software, como llaman en inglés, todos los sistemas están hechos en inglés y están hechos para la lengua inglesa, entonces tenemos un problema, porque tendríamos que traducirlo a lo nuestro para que no se rompa la estructura de nuestra cultura al usar internet. Problema, ahí hay que avanzar en la educación. Pero como tal es un medio muy importante porque nos permite comunicarnos entre nosotros en la base. Entonces es un instrumento que, como yo decía en otra clase, en otra charla, no es lo mismo que el arte. El internet sí es beneficioso para una cultura popular. El arte es un instrumento más o menos inservible, porque pesa muchísimo y el que lleva son 60, 70, 80 kilos. Entonces es una pérdida enorme de energía. 6.000 kilos hay que hacer mover para que una personita de 80 kilos se mueva por la calle. Es irracional, gastamos demasiada energía, hierro y todo. Pero tener un instrumento pequeño que nos movilizara, público, que pudiésemos uno pasar por las manos de otro y transportarnos en la ciudad de otra manera más racional. Es decir, que el auto está en crisis, la General Motors está por quebrar, ojalá que quebrara, y se terminó el auto. Y pasar a autos eléctricos más pequeños o a no producir más autos. Y además no medir que un país ya anda bien o mal, según que aumenta el 2, el 3 o el 4% de productos que son muchas veces completamente innecesarios porque la moda los impone. Pero todo eso de la modernidad no nos interesa. Nos interesan ciertos contenidos. Por ejemplo, la modernidad sí tiene una manera de leer los textos críticamente. Nos puede servir para leer nuestros textos. Una interpretación crítica de nuestros textos, nos puede servir la hermenéutica europea, como los árabes ahora interpretan el Corán de otra manera y muestran cómo la mujer no fue negada en el Corán gracias a métodos hermenéuticos de interpretación modernos. Entonces, es posible un diálogo con ellos, pero el proyecto futuro no es de una sola cultura mundial, sino de lo que llamamos un pluriverso cultural. Un pluriverso, que también podría ser pensado a nivel del Estado boliviano. El Estado boliviano tiene muchas culturas, y de lo que se trata no es de hacer una cultura boliviana, sino tener un pluriverso cultural. Pluriverso se opone a universo. Universo es uno, y pluriverso son muchos, que están en diálogo y se enriquecen uno de los otros. Yo le tomo a un buen descubrimiento técnico, pero él me puede dar un gran respeto a la naturaleza ecológico porque la modernidad está destruyendo la tierra. Entonces uno aprende del otro. Cada cultura, nuestras culturas latinoamericanas originarias, la gran cultura musulmana árabe, la hindú, Vedanta, la cultura china, etc.,
podrían proponerse un horizonte, no de una cultura, sino de muchas culturas en diálogo. De tal manera que el ideal es justamente la interculturalidad. El Estado boliviano no tiene que ser pensado desde una cultura eurocéntrica, sino pensada como de muchas culturas que ahora tienen que dialogar entre ellas y por lo tanto hay un proceso de traducción. Hay que traducir de una lengua a otra y no necesariamente pasando por el castellano, sino pasando de una lengua que aymara a otra lengua indígena y comunicándose sus saberes y sus tradiciones. Entonces la interculturalidad como diálogo y traducción, y con un proyecto de intercultural y no de una sola cultura que domina a las demás. Eso es lo que está viviendo justamente en este momento Bolivia. Y si lo logra ir realizando, es un ejemplo, no solamente para América Latina, es un ejemplo mundial. Porque este problema lo tiene todo el África y gran parte del Asia. Puede decir que no es solamente Bolivia. Y la gente que tenía el dominio blanco mestizo, eurocéntrico, que quería imponer la cultura occidental a toda la población, que se siente derrotada ahora, tiene que darse cuenta que al contrario, Bolivia en vez de tener una cultura colonial, puede tener una cultura autónoma, propia, independiente, pero de gran riqueza. Y hay que dialogar con esa otra cultura. Entonces, para mí eso no sería postmoderno, yo le llamo transmoderno. Porque no significa una etapa de la modernidad, sino más allá de la modernidad. La modernidad pensó solo europeizar el mundo. De lo que se trata de decir a los europeos y norteamericanos, ustedes sí son muy poderosos en sus bombas y en sus militares, y hasta en su economía ahora en crisis, pero no lo son en otros niveles, y hay que crear un mundo distinto a la modernidad. Eso es lo que llamaría yo un proyecto transmoderno de diálogo intercultural posterior a la modernidad. Entonces no hay que decir, nos vamos a modernizar. ¿Qué significa eso? ¿Nos vamos a occidentalizar? No. Vamos a desarrollar la potencialidad de nuestras culturas para hacer la vida humana más feliz, más realizable. Y no hay que modernizar en el sentido de tener más objetos, tener más dinero para comprar más, sino vivir las cosas de otra manera. Y en eso nos pueden enseñar la cultura originaria mucho más que New York, Londres o Berlín, que se arrebatan en el mercado los bienes, pero después cada uno va a su casa y es un pobre infeliz, solito, mirando la televisión, como yo decía, con su gato, y Juan José me dijo, ni con el gato. Puede decir solitarios, porque no tienen comunidad. Eso no es ideal. Después tienen que ir al psicoanalista porque están mal. Claro, ¿cómo no van a estar mal si están solos? Entonces, las culturas pueden enseñar a otras. No hay ninguna cultura superior a las otras en todo. Cada una puede ser superior a las otras en muchos aspectos y hay que aprender. Y entonces una es algo, pero la otra es lo otro, y la pluriculturalidad es una gran posibilidad. Esto está escrito en el pequeño libro, de la pedagógica latinoamericana y también en mi ética de liberación, en fin. Yo también, se los voy a dejar, en mi página, yo tengo una página, y entonces me puedo hacer presente en la vida cotidiana de ustedes. La página son 3 Ws, como se pone, después viene mi nombre, en minúscula corredito, Enrique Dussel, DUSSEL.org en la internet. Entonces ahí van a ver una página sobre las cosas que yo he dicho, y ahí pueden ir a la pedagógica y si quieren se la bajan. Es decir, la imprimen gratis y pueden saber lo que yo he dicho hoy. Entonces eso es una ventaja. Bueno, ya te quiero. Muchas gracias a los muy importantes que permiten la gestión de nuestra propia comunidad educativa. Yo quisiera hacer varios comentarios, por la avance de la hora.
Vamos a dar paso al siguiente expositor, Juan José Bautista. De todas maneras, buenas tardes, muchas gracias. Con el viceministro lo que hemos quedado es que darle la mayor cantidad de tiempo posible al doctor Dussel, porque lo puede tener en muy pocas ocasiones. Entonces mi exposición se va a reducir porque me han honrado tanto con este presente que me han comprometido para que pueda venir otra vez. Cuesta todavía un tiempo, entonces puedo venir para exponer de modos más amplios este tipo de este libro. En parte soy responsable de esta edición. He insistido varias veces desde que vine acá en el 95 a exponer por primera vez la pedagógica de que aquí se debía exponer, se debía imprimir este libro, se debía tener este libro. Lo hemos actualizado, no es la versión inicial que hubo, sino que tiene la introducción histórica que no tenía la primera edición de la pedagógica y dos últimos artículos que están actualizando de mejor modo este libro. Entonces, lo que así en pocas palabras se podría comentar sería lo siguiente. El año 90, después de que terminamos el seminario sobre más con el doctor Dussel, me invitaron en la Universidad de La Salle en México a dar clases en una maestría que estaba inaugurando sobre innovaciones educativas y tenían la materia clave y fundamental ahí que se llamaba perspectiva latinoamericana y no tenían un docente aquí en militar. Entonces me invitaron y en ese entonces, que siempre digo, estaba terminando mis estudios en el Colegio de México, estaba empezando a estudiar filosofía, estaba empezando a conocer la propuesta teórica de Dussel y de pedagogía, yo no sabía nada. Entonces, hablé con el doctor Dussel y le dije, necesitaba este tipo de cátedras, es un posgrado de maestría que hago. Entonces hagamos la pedagógica. Me dijo, lo único que tienes que hacer es exponer esto y nada. Entonces, empecé a exponerlo y lo expuse durante 10 años, desde el 90 hasta el 2000. Entonces empecé a manejar muy bien el marco categorial de este librito. En mi opinión, este librito es fundamental para cualquier proyecto educativo que tenga una pretensión seria y explícita de transformación radical de la educación. ¿Por qué? Y ahora paso a decir aquellas cosas claves que yo he aprendido exponiendo este libro. En la introducción voy explicando más o menos las dificultades que cualquier lector podría tener al respecto. Si es que me invitan a exponer este libro, podría desarrollar de mejor modo para que pueda servir como una herramienta para la transformación o el cambio que se está intentando impulsar acá. ¿Cuál es la idea básica y fundamental que está contenida en este libro? La relación que yo llamo entre la económica y la pedagógica. Desde 1492 hasta el día de hoy, la modernidad, paralelamente a imponer un modelo económico a sangre y fuego por las armas, impuso una concepción relativa a la educación. Así como por un lado nos iban sometiendo y dominando económicamente hablando, no solamente constituyendo su fuerza de trabajo, sino también dominando a la naturaleza, o sea, nuestras riquezas, imponiéndonos, en este caso, una forma de economía, de producción, en este caso de mercancías, para un mercado ajeno y extraño al nuestro. Lo que se impuso paralelamente fue una pedagogía, la pedagogía de la dominación. Cuando queremos pensar en la posibilidad de ir más allá, no solamente de este tipo de pedagogía, sino de la dominación que la modernidad ha producido sistemáticamente desde 1492 hasta el día de hoy, en el caso de Bolivia desde 1825 hasta el 2005, tenemos que plantearnos sistemáticamente este tipo de relación. Cuando un proyecto como el nuestro, lo que se plantea es empezar a desarrollar la economía desde la perspectiva de nuestro propio horizonte histórico, cultural, etcétera, etcétera, producir un nuevo modelo económico, etcétera, etcétera, lo que sistemáticamente se tiene que plantear es producir y desarrollar una pedagógica
pertinente a este tipo de proceso. A eso le llamamos la pedagógica de la dominación. ¿Por qué? Porque la pedagógica de la dominación, junto con la dominación económica, nos imponía una forma de alimentación de la dominación, que es el tema en última instancia de la económica. ¿Cómo es que podemos reproducir o producir y reproducir no solamente la corporalidad, sino también la fuerza de trabajo? Paralelamente a este problema, la modernidad siempre desarrolló, junto con esta dominación económica y material de la fuerza de trabajo y de nuestras riquezas, una pedagógica que justificara y, en este caso, desnutriera intelectualmente, o si ustedes quieren, intelectivamente o espiritualmente a nuestras comunidades. Dicho de otro modo, así como producto del desarrollo que la modernidad ha producido para subdesarrollarnos, ha producido no solamente una desnutrición sistemática de nuestra población, una desnutrición física, material. Por eso es que, no por casualidad, somos uno de los pueblos más pobres de América Latina, catalogados solamente en comparación con Haití. Aquello que debemos desarrollar, no solamente la posibilidad de una mejor alimentación, una mejor producción, una mejor economía, sino en este caso una concepción de la pedagogía que acompañe este tipo de procesos, porque así como nos alimentamos del alimento, material físicamente para reproducirnos como fuerza de trabajo, también nos alimentamos espiritual o intelectual o intelectivamente para ser seres humanos. Lo que la modernidad occidental ha hecho desde 1492 hasta el 2005 sistemáticamente ha sido desnutrirnos intelectual o cognitiva, o si ustedes quieren, espiritualmente, en el sentido de pedagógicamente hablando. Esto es, lo que se ha desarrollado es una concepción de la educación que, en vez de fortalecer nuestra subjetividad, la ha ido minando, destruyendo, apocando y subdesarrollando paralelamente. Por ello es que, en mi perspectiva, en mi opinión, yo lo que veo pues, como dos ejes fundamentales en este tipo de proceso que intenta transformar y cambiar una forma de vida completa, paralelamente al desarrollo económico, lo que hay que plantearse sistemáticamente para unir es el desarrollo de otro tipo de concepción de la educación, en este caso de una pedagógica de la liberación, de este tipo de pedagógica de la dominación que se ha desarrollado sistemáticamente. Es algo que nosotros, la educación, yo a la labor del maestro la comparo a la labor de los padres de familia que son quienes se preocupan de llevar el alimento a la casa, el sustento a la casa, en este caso la madre preparar el alimento y darle a los hijos para que ellos puedan vivir. Lo que el maestro hace es preparar el alimento espiritual, con el cual el educando se va a desarrollar o a subdesarrollar, o si ustedes quieren, se va a alimentar o a subalimentar intelectivamente hablando. Y hemos sido tan mal alimentados pedagógicamente hablando, intelectualmente hablando, intelectiva o espiritualmente hablando, que cuando ahora queremos implementar otra forma de producción de lo que sea la vida de nuestra comunidad, no tenemos argumentos con los cuales sostener o fundamentar este tipo de producción. ¿Por qué? Porque nos hemos alimentado intelectual o pedagógicamente hablando con otro tipo de alimentos que, en vez de fortalecernos, nos ha ido destruyendo sistemáticamente. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de una pedagógica de la liberación, hablamos de la posibilidad de liberarnos de este tipo de contenidos que la educación moderna ha producido para subdesarrollar nuestras, no solamente economías, sino en este caso nuestras culturas, de la memoria histórica que hemos tenido respecto de no solamente nuestra memoria cultural, sino también nuestra historia. Una de las categorías fundamentales en este sentido que está desarrollado aquí, que tenemos que recuperar, es el sentido abstracto de la relación sujeto-sujeto. Desde la perspectiva de la modernidad, el docente es el sujeto y el alumno es el objeto. Cuando decimos desarrollar la relación sujeto-sujeto, lo que decimos es que este tipo de concepción de la educación no
puede concebir ninguna instancia de la educación que atraviesa todas las dimensiones de la vida, porque un poco lo que digo en la instrucción. Se enseña a ser varón, se enseña a ser mujer, se enseña a ser obrero, se enseña a ser funcionario, se enseña a ser dominado, se enseña a ser libre, se enseña a ser futbolista, se enseña a ser maestro, se enseña a ser chofer, se enseña a ser etcétera, etcétera. En todo enseñamos o todo aprendemos. Por eso es que la pedagógica trata de todo este tipo de procesos en los cuales y gracias a los cuales podemos constituir subjetividades o dominadas o liberadas. Entonces, por eso es que la pedagógica no trata en sentido estricto de la relación que se da al interior del aula, sino de todas aquellas relaciones de educación que se dan al interior de la comunidad humana, gracias a las cuales aprendemos a ser o dominados o liberados. Y un proyecto educativo que intenta producir una pedagógica de la liberación o una cultura de la liberación tiene sistemáticamente que tematizar este problema. En el ámbito de la educación, la relación sujeto-sujeto quiere decir estrictamente cara a cara. Cara a cara quiere decir que es un poco el proyecto de la modernidad. La modernidad, el proyecto de la modernidad es destruir la imagen del profesor o del docente. Destruir de tal modo que al final ya no aparezca el profesor, sino solamente una pantalla en la cual se proyectan ciertos tipos de contenidos y los alumnos van a ir a aprender tal o cual tipo de contenido. Eliminar al docente de tal modo que el alumno pueda decidir qué es aquello que quiere o no aprender. Pero si no hay la relación cara a cara docente-alumno, en la cual el docente reconoce la subjetividad y la dignidad del educando como ser humano y a su vez el docente se reconoce a sí mismo como un sujeto pleno de dignidad, que esté enfrente de otra dignidad, vamos a seguir reproduciendo lo que nos ha enseñado a producir la educación moderna, en el sentido de que el docente es el que sabe, que supuestamente sabe, que supuestamente tiene aquí o domina contenidos y lo que tiene que hacer es imponerlo. Y si el alumno no aprende a repetir del mejor modo ese tipo de contenidos, entonces, bueno, se ejerce la presión y anota, etcétera, etcétera, calificaciones, aplausos, etcétera. Cuando hablamos de la relación cara a cara, lo que queremos decir es que necesitamos recuperar, y ahora sí tendría sentido la perspectiva de la educación que ahora se está intentando implementar y desarrollar intercultural, en el sentido de que cuando estoy enfrente de un educando u otro educador, aquello que está enfrente mío no es solamente un ser humano en tanto ser humano, sino que es un ser humano que pertenece a una cultura. Y en el caso de la modernidad, lo que nosotros decimos, ahí también hay interculturalidad, hubo interculturalidad, pero dominadora, porque siempre fue el proceso de dominación de una cultura sobre otras culturas. En ese sentido, puede haber una interculturalidad dominadora. Cuando hacemos referencia a la relación cara a cara, lo que estamos diciendo es que el reconocimiento de la otra persona, de tanta persona, implica inevitablemente el reconocimiento de la cultura a la cual este educando o esta persona o este otro ser humano pertenece. Porque parte de la concepción que la modernidad ha desarrollado como educación es el concebir a la persona en tanto que persona, sin comunidad, sin cultura, sin memoria histórica, etc. Entonces, el reconocimiento de la otra persona como ser humano digno implica el reconocimiento de la cultura a la cual pertenece. Y en este caso, reconocer que esa cultura que ha sido dominada no puede seguir siéndolo más. En ese sentido, es que esta pedagógica tiene como intención explícita, es algo así como el punto de partida, y por eso desarrolla criterios, principios a través de los cuales se podría seguir desarrollando esto. Tiene como intención explícita cuestionar y desfondar la concepción moderna de educación. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de proyecto, el que está surgiendo acá, cuando intenta o quiere desarrollar una comunidad de vida en una perspectiva que nosotros estamos llamando moderna, porque no parte de la modernidad, tampoco tiende a la modernidad, sino que parte de un mundo de la vida anterior a la modernidad y tiene como telos o como objetivo
ir más allá de la modernidad, a lo cual le llamamos transmodernidad. Y porque en parte hemos sido atravesados por la modernidad, pero nunca hemos sido totalmente subsumidos por la modernidad. Por eso estamos haciendo la crítica a la modernidad. De lo que se trata no es solamente plantear y desarrollar otro modelo educativo. Paralelamente a intentar desarrollar otro modelo educativo, lo que tenemos que hacer es desfondar la concepción que la educación ha producido la modernidad. Y cuando digo intentar desfondar la concepción de educación que la modernidad ha producido, lo que estoy queriendo decir es hay que desfondar la pretensión de dominio que la modernidad ha impulsado y desarrollado en el ámbito de la educación. Es un poco lo que digo en sentido coloquial. ¿Quieres ser moderno? Búscate a quien dominar. Y pase lo que pase, vas a terminar infeliz. Porque a eso está conduciendo la modernidad. La modernidad, porque desarrolla, es el principio del dominio, de la fuerza de trabajo y de las naciones. Y en el caso de la educación, el docente es quien domina algo educante. Y cuando el educando se forma al interior de ese tipo de relación de dominación, repite ese tipo de proceso. Porque cuando no se cuestiona el fundamento de este tipo de educación, que es desde la modernidad, lo que ha pasado es un poco lo que ha sucedido en los socialismos modernos o en los socialismos reales. Este tipo de proyectos que intentan ir más allá de las relaciones de dominio recaen. ¿Cómo podemos no recaer en este tipo de relaciones que la modernidad ha fundamentado, desarrollado y justificado científica y filosóficamente hablando, cuestionando a sus fundamentos? Y esta es una labor no solamente titánica, sino que nos va a llevar décadas. Y lo más probable es que nos lleve un siglo o un poquito más. Y cuando intentamos implementar este tipo de proyectos, tenemos que ser conscientes de eso. De que no lo vamos a lograr con uno o dos de formas estructurales de la educación, por decir, tal vez no en los siguientes 5 años ni en los 10 siguientes años, pero si nos proponemos desde ahora a trabajar teórica y categóricamente en este tipo de proyectos, es posible que empecemos firmemente a avanzar en este tipo de proceso. Muchas gracias. Aprovecharíamos el tiempo para que la actividad pueda abrirse el debate, ¿no? En la modalidad de las notitas que ustedes o preguntas que han hecho por escrito, los pido a los compañeros de educación que nos puedan pasar. Compañeros de educación que nos pueden pasar ya las preguntas. Yo querría, dándole tiempo a usted para plantear la pregunta, hacer un comentario a lo último que dijo Juan José. Y es por eso que las indicaciones que nos pueden dar los organismos internacionales sobre el problema educativo, tanto de la UNESCO como aún de la OEA u otro tipo de organismos, entonces casi siempre no nos sirven. Y no nos sirven porque ellos siguen planteando un proyecto pedagógico moderno. Entonces en eso Bolivia tiene que tener mucha conciencia que está innovando y que no necesita demasiados jueces externos para que les diga qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, en México ahora se propone eliminación de las materias críticas en los colegios secundarios, como son filosofía y ciencias sociales, para hacer tecniquillos que permitan hacer funcionar las máquinas producidas por países extranjeros, y entonces nosotros simplemente somos técnicos de segunda, pero no podemos crear cultura ni explicar la cultura de ellos. Entonces en ese punto no hay que pensar que vamos a recibir demasiada ayuda de los organismos internacionales, sino al contrario, que tenemos que tener plena conciencia de esos organismos internacionales, de imponer nuestros criterios y no pedirlos, y saber que en general van a una formación más bien técnica de países subdesarrollados que sepan utilizar sus máquinas que ellos producen.
y no producir nuestras máquinas desde nuestros diseñadores que crean, pero a partir de nuestra realidad. Entonces, eso es muy importante, porque tenemos que tomar una actitud descolonizada en los proyectos que vamos encarando y no estar pidiendo permiso ni juicios externos. Ni Harvard, ni Yale, ni Londres, ni Berlín no van a dar ningún consejo. Y si nos dan, van a ser malos consejos, porque están imbuidos de esa pedagogía que tenemos que negar. Entonces hay que tener mucha advertencia sobre este tema, y aún de otros países latinoamericanos que tampoco llegan a plantearse estos temas a fondo, y entonces son muy tradicionales en cuanto a la hegemonía de la pedagogía moderna, y modernización pedagógica es retroceder. Doctor, o sea, los planteamientos que hace es una sistematización de lo que muchos plantearon. Mi pregunta es: ¿cuál fue el impacto en el mundo occidental y en América de su obra relacionada con la educación? El impacto justamente se mide en donde se pueden realizar estas ideas. Es decir, en países todavía con gran eurocentrismo en todos los organismos del Estado, porque hay que ver nuestras universidades, en general los claustros, sobre todo en ciencias sociales, pues es completamente eurocéntrico. Yo soy filósofo y lo que hacen es enseñar y comentar puros filósofos europeos norteamericanos y nada más. Ni siquiera estudiamos de otras culturas. ¿Creen ustedes que en una facultad se enseñan filósofos chinos, hindúes o árabes? No, ninguna, ni uno. Entonces, nuestra cultura es eurocéntrica. Entonces, un trabajo como el mío tiene resistencia, pero se va viendo lentamente en lecturas que la gente va haciendo en distintas partes. Pero es muy difícil medirlo. El asunto es que cada uno vea si esto le sirve, lo usa como un instrumento y después lo abandona cuando supera lo que se ha dicho. Es decir, la vigencia que tenga pues es muy relativo, porque no es eso lo que mide la fuerza de una propuesta. Gracias por esta pregunta, porque permite aclarar algo que a mi juicio es central. Lo que he trabajado con varias generaciones en esta maestría que de la Salle era un problema similar al cual plantea el compañero esta pregunta. El ejemplo más clásico sería el de Pablo Freire. Entonces, muchas cosas que se desarrollan en este libro han sido dichas por Pablo Freire, pero no solamente por Pablo Freire, sino por muchas otras personas. ¿Dónde está la novedad entre lo que muchas de estas experiencias han dicho y este invento? En mi opinión, siempre nos hacemos esta pregunta: si la propuesta pedagógica de Freire fue tan interesante, tan sugestiva, tan impactante, ¿por qué no se desarrolló ella? ¿Por qué a partir de la propuesta de Freire no se elaboró en América Latina o en el tercer mundo una teoría pedagógica con pretensión de universalidad similar a la que en Europa o Estados Unidos se ha producido? Esa era nuestra pregunta. ¿Por qué es que se quedaba en experiencias y no se iba desarrollando más allá? Mi respuesta es que una experiencia del tipo de Paulo Freire se puede desarrollar si es que está fundamentada y desarrollada en categorías arquitectónicas que puedan permitir no solamente pensar esa experiencia, la de Freire, en nuestros espacios locales, históricos, culturales, sino ser desarrollados, por un lado. Y por otro lado, en mi opinión, una experiencia como la de Freire, para poder ser desarrollada más allá de lo que inclusive Freire había propuesto, se necesitaba proponer un sistema de categorías que cuestionaran radicalmente la fundamentación que la modernidad ha producido respecto de su concepción de educación. Mientras no se hacía eso, mientras no se hizo eso, cuando mucha gente que fueron alumnos personales de Freire querían desarrollar la pedagogía de Freire,
y tenían que apoyarse en categorías de la pedagogía moderna, terminaban recayendo en lo mismo. El problema era en qué tipo de categorías apoyarse para no recaer en lo mismo que la modernidad. Entonces, lo que intento hacer en la introducción es explicar justamente eso, que este tipo de categorías, o una reflexión similar a la de Freire, implica la producción de categorías que me remitan a otro tipo de fundamentación, más allá del tipo de fundamentación que la educación moderna ha producido. En mi experiencia, esa es la hipótesis fuerte que yo he podido producir y yo desarrollar. En este sentido, es que mientras el pedagogo que trabaja no solamente la obra de Freire o obras similares, sino inclusive este tipo de obra, cuando no se remite a las categorías arquitectónicas que explican en nivel fundacional este tipo de propuesta, lo que normalmente se hace es recaer en el proyecto de educación de la modernidad, que entonces no tiene proyección, entonces recaemos en lo mismo. Entonces, por eso mi insistencia, y por eso es que yo de sociología salía a filosofía, porque el problema no era adoptar otra teoría sociológica, el problema era adoptar otro tipo de categorías que me permitieran ir más allá del concepto de sociedad que la modernidad había producido. En la pedagogía es igual. Si nosotros queremos construir otra concepción de pedagogía, no podemos apoyarnos en ninguna categoría de las fundacionales de la racionalidad moderna occidental, porque si hacemos eso vamos a recaer en lo mismo. Y son las categorías más abstractas. ¿Qué significa conocimiento? ¿Qué significa verdad? ¿Qué significa racionalidad? ¿Qué significa educación? Son las categorías más abstractas, las que a menudo utilizamos. ¿De dónde las tomamos? De los pensadores europeos occidentales. Y cuando las asumimos ingenuamente, recaemos en ese tipo de proyectos. El problema era producir otro tipo de conceptos, o en este caso, digamos, otro tipo de concepción relativa a la racionalidad o al conocimiento, pero que tuviese otro tipo de contenido, y que en ese contenido estuviese contenido nuestras propias memorias históricas y culturales, pero a su vez nuestro propio proyecto de vida. Entonces, empezamos a hacer uso, por ejemplo, del concepto de la categoría de racionalidad en otro sentido, y eso es fundamental cuando se quiere desarrollar otra concepción de educación. Pero quizás no vamos a responder muchas preguntas, pero una ya a bases basta. Además, el proyecto de Pablo Freire de una educación liberadora está ligado a la política y exigía también como condición un poder autónomo, político, de un país que fuera libre y que ya tuviese una mentalidad no colonial. Y por ejemplo Bolivia lo tiene en este momento, o lo está intentando. Aquí es posible empezar a pensar en una pedagógica completamente distinta, pero los países que políticamente no tienen esta autonomía, pues no pueden llevar a cabo porque simplemente siguen siendo colonias de alguna manera. Entonces se articula mucho el proyecto pedagógico a la posibilidad política de implementarlo, y mientras que no haya países que políticamente sean independientes, pues entonces es muy difícil que una teoría se lleve a cabo porque no tiene un apoyo en su realización. Una ligera acotación al respecto. No solo no ha podido desarrollarse porque no se ha desarrollado un sistema de categoría, sino que desde los gobiernos del sur en muchos países de América Latina hubo literalmente una traba sistemática, una imposición sistemática a la imposibilidad, o mejor, al intento de querer desarrollar este tipo de pedagogía. Hubo políticas que intentaron sepultar hasta con sangre muchos de estos intentos. Un ejemplo así sencillo. El año pasado hubo un gran levantamiento liderado por maestros de Oaxaca, no solo de la ciudad, sino también maestros rurales. Lo digo con así mucho cargo de conciencia. Muchos de esos docentes fueron mis alumnos, y ellos intentaron desarrollar este tipo de proyecto en Oaxaca, y a lo que se enfrentaron cuando intentaron desarrollar esto fue una resistencia sistemática desde en este caso sería la prefectura de Oaxaca, porque ahí se llama el gobierno. Y cuando los maestros se plantaron bien, empezó la represión sistemática, nos destruyeron prácticamente. Entonces fueron estas dos condiciones. Por un lado, por
convertir, digamos, este tipo de política impositiva desde la perspectiva de la modernidad, etcétera, etcétera, que en 1976 se impusieron literalmente los ministerios de Economía, quitarles a la pedagogía o a los pedagogos o a los maestros la responsabilidad de la educación en América Latina, cuando ellos dijeron la educación es tan importante que sería una irresponsabilidad dejarla en manos de unos docentes y se la dejaron en manos de los economistas. Eso pasó en los 76 en Chile. Una pregunta un tanto escolástica, pero que es interesante. Dice, la posmodernidad también nos habla de la multiculturalidad. ¿Cuál es la diferencia con la transmodernidad? Muy importante. El posmoderno es un movimiento primero que se origina en Europa. Allá por el año 79, Lyotard, filósofo francés, lanza la palabra, aunque también era anterior. En mi filosofía de liberación del año 73 yo digo, esta es una filosofía postmoderna, pero entendiendo que iba más allá de la modernidad. Pero ya fue usada por los europeos como una última crítica de Europa mismo a su modernidad, pero como una etapa de la modernidad, porque en el fondo son todos europeos y parten de su propia experiencia. Todo lo que dicen los filósofos postmodernos es una cierta escepticismo acerca de la razón dominadora que se pretende universal, lo cual está bien para Europa, pero no dice nada a las otras culturas porque no surge en su horizonte. El postmoderno es un producto europeo crítico del pensamiento europeo. Lo que yo estoy proponiendo en cambio, o lo que estamos proponiendo el grupo de decolonización, es que tenemos que partir de la experiencia de nuestras culturas negadas por la modernidad. Entonces, no es una última etapa de la modernidad, sería la posmodernidad, sino es algo que ya sueña, piensa en una etapa posterior a la modernidad, criticando a la modernidad, pero no solamente por su razón dominadora, sino por su sistema capitalista destructor, por su política de dominación imperial, por su cultura de contenido eurocéntrico, y así podríamos ir viendo todos estos elementos que el postmoderno no lo puede afirmar. Por ejemplo, los postmodernos no pueden hablar en favor de los saberes de otras culturas, porque no les interesa ese tema, pero a uno le interesa primordialmente el salvar los saberes que crearon las culturas fuera de la modernidad. Pues sí, es algo muy distinto al proyecto postmoderno, que todavía es europeo, y esto en cambio es pensado desde la exterioridad de Europa, ¿no?